tienes esperanza, si confías, todo lo puedes. Hola y bienvenidos a nuestro canal, Mundo Caballo de Troya. En este video te hablaremos de un tema que se habla en el Caballo de Troya 1 y que a la hora de publicarse este video estamos en Semana Santa y es muy oportuno para la ocasión. El tema en cuestión es: ¿por qué los judíos eligieron a Barrabás en vez de Jesús de Nazaret? Antes que nada, es bueno decir que el nombre de Barrabás era de origen semítico, más exactamente arameo. Podía tener varios significados. Bar, que significa hijo en arameo, y Rabba, o maestro, y Rabí. También cabía la explicación de Bar Abba, o hijo de su padre, que era un modo de llamar a cualquiera cuyo padre resultaba desconocido. En Caballo de Troya 1 se dice que Barrabás, según José de Arimatea, era un miembro activo del grupo revolucionario Zelota, un fulano de padre desconocido, un vil y rastrero sanguinario, capturado por las fuerzas romanas en una revuelta. Aquella aclaración del anciano amigo de Jesús le hizo comprender muchas cosas a Jasón. En primer lugar, y en pura lógica, la ciudad santa había despertado aquella mañana del viernes 7 de abril sin la menor noticia del prendimiento de su ídolo, Jesús de Nazaret. Solo unos pocos lo sabían. En segundo término, la próxima e inminente manifestación de judíos ante la residencia de Pilato no tenía nada que ver con el maestro de Galilea. Aunque Jesús no hubiera sido hecho preso, se habría celebrado de igual forma. Fueron, como dice Jasón, las malas artes del Sanedrín y la casi total ausencia de amigos y partidarios del Nazareno en dicha reunión multitudinaria para pedir la liberación de un reo, lo que desembocó en lo que todos ya conocemos. Relata Jasón que Pilato no tardó en aparecer y, tomando asiento en la silla transportable, se dirigió a Caifás y a los saduceos de la siguiente manera: Habéis traído a este hombre a mi presencia acusándole de pervertir al pueblo, de impedir el pago del tributo al César y de pretender ser el rey de los judíos. Le he interrogado y no le creo culpable de tales imputaciones. En realidad, no veo falta alguna. Le he enviado a Herodes y el tetrarca ha debido llegar a las mismas conclusiones, ya que me lo ha enviado nuevamente. Con toda seguridad, este hombre no ha cometido ningún delito que justifique su muerte. Si consideráis que debe ser castigado, estoy dispuesto a imponerle una sanción antes de soltarle. Pero cuando todo parecía inclinarse a favor del Nazareno, el patio existente entre la escalinata y el portalón de la muralla se vio súbitamente invadido por cientos de judíos. Irrumpieron tranquila y silenciosamente, con un grupo de soldados romanos a la cabeza. Tal y como le había advertido José de Arimatea a Jasón, aquella muchedumbre había acudido hasta la casa del procurador deseosa de asistir al indulto de un reo. Y es de gran importancia resaltar que, en el momento en que dicha masa humana llegó frente a la residencia de Poncio Pilato, previa autorización de la guardia, ninguno de aquellos israelitas sabía lo que estaba ocurriendo con Jesús. Fue allí, a la vista de Jesús y de los sacerdotes, donde se dejaron arrastrar por la hábil y oportuna intervención de Caifás y los saduceos. Si el juicio contra Jesús se hubiera producido en otro momento o en otra jornada, sin la presencia de aquella turba, es posible que el Sanedrín no se hubiera salido con la suya. Pilato sabía de la llegada de aquel gentío,
De hecho, la colocación de la tarima y de la silla sobre el embaldosado de la terraza obedecían única y exclusivamente a la ceremonia de la tradicional amnistía. Pero Poncio, dejándose llevar de su buena fe, cometió un grave error. Tras evacuar una serie de consultas con sus centuriones, se levantó de la silla y, elevando la voz, preguntó a la multitud el nombre del preso elegido. «Barrabás», respondió el pueblo como un solo hombre. Hasta ese momento ni Pilato ni los jueces habían pronunciado el nombre de Jesús. Aquello significaba, tal y como suponía, que los hebreos habían llegado hasta el pretorio con la intención premeditada de solicitar la liberación del terrorista, y así lo manifestaron antes de que el procurador les pidiera silencio y le explicara cómo los sacerdotes habían llevado a Jesús a su presencia y de qué les acusaban. En suma, aquel gentío aún no estaba presente. El rabí de Galilea hubiera clamado por Barrabás, el zelota, pero la oportuna intervención de Caifás y sus secuaces, y sobre todo el oro que había sido repartido entre un puñado de judíos, mezclado estratégicamente entre aquella multitud, terminaron por inclinar la balanza hacia el Sanedrín. Cuando Poncio terminó de explicar a la muchedumbre la presencia de Jesús en aquel tribunal, dejando bien claro que él no veía en aquel hombre razones que justificaran dicha sentencia, formuló una segunda pregunta. ¿A quién queréis que libere? ¿A Barrabás, el asesino, o a este Jesús de Galilea? Por un instante, los cientos de hebreos quedaron atónitos. No se produjo una respuesta fulminante. Aquella gente, eso fue evidente, dudó. Caifás y los saduceos se dieron cuenta del grave riesgo que suponía aquel silencio, y adelantándose hacia Pilato, gritaron con fuerza: «¡Libere a Barrabás!». La iniciativa de los sanedritas tuvo un rápido eco. Desde diferentes puntos del atestado patio se levantaron otras voces, pertenecientes sin duda a los judíos sobornados que previamente el Sanedrín había pagado, y que clamaron por la liberación del revolucionario. Y en cuestión de segundos, la masa entera imitó a los sacerdotes, uniéndose al coro de Caifás. Dice Jasón que fue inútil que Juan Zebedeo se quebrara casi la garganta, gritando el nombre de su maestro. Su voz quedó sepultada por un Barrabás, rotundo y generalizado, repetido una y otra vez, hasta que el procurador, levantando los brazos, pidió silencio. Pero el error de Pilato, ofreciendo a Jesús como posible candidato a la liberación, aún era susceptible de rectificación, y tomando nuevamente la palabra, les recriminó su alevosa conducta. ¿Cómo es posible escoger la vida de un asesino?, dijo señalando directamente a Caifás, contra la de este Galileo cuyo peor crimen es creerse rey de los judíos. El resultado de aquellas palabras fue totalmente contrario a lo que podía esperar Pilato. Los jueces se mostraron sumamente ofendidos por lo que consideraron un insulto a su soberanía nacional, instigando a la muchedumbre a que clamara con mayor fuerza por la libertad del zelota. Y así ocurrió. Aquellos hebreos, en su mayoría, inculta, bataneros, mercaderes del templo, cargadores, mendigos, peregrinos desocupados y, por supuesto, los malditos levitas, quienes estaban libres de servicio en el templo, levantando de nuevo sus voces exigiendo a Barrabás. Aquellos minutos de espera en que Pilatos se fue a deliberar con sus más allegados, y los que siguieron, fueron decisivos para Caifás, quien aprovechó la momentánea ausencia del procurador
se las ingenió para que sus compañeros de complot se desparramaran entre los allí congregados, incitándoles sin cesar a pedir la suelta del popular Barrabás. Dice Jasón que era triste y decepcionante observar a aquellas gentes, muchas de las cuales conocían y habían admirado las palabras y valor del Galileo, limpiando, por ejemplo, la explanada de los gentiles del sacrílego comercio de los cambistas e intermediarios. En un instante, y sin el menor criterio personal, se habían vuelto contra el indefenso Jesús. Pilatos una vez más preguntó a la muchedumbre que le dijera qué preso deseaban que fuera liberado en ese día de Pascua. La respuesta fue igualmente monolítica y contundente: «Entréganos a Barrabás». Pilato quedó silencioso y moviendo la cabeza en señal de desaprobación, insistió: Si suelto a Barrabás, el asesino, ¿qué hago con Jesús? Aquel nuevo signo de debilidad por parte del gobernador fue acogido con un brutal estallido de violencia, y la palabra crucifícale se levantó como un trueno. La turba, con los puños en alto, siguió clamando cada vez con más fuerza: ¡Crucifíquenlo! El vocerío impresionó tanto a Poncio que, asustado, se retiró de la terraza, perdiéndose en el interior de su residencia. Que su sangre caiga en nosotros y sobre nuestros hijos. Y la multitud corrió aquella trágica sentencia, ignorante de las gravísimas horas que viviría la Ciudad Santa 40 años más tarde, y en las que justamente la sangre de muchos de aquellos hebreos y la de sus hijos sería derramada por las legiones de Tito. Aunque a primera vista la autojustificación del saduceo y del populacho pudieran parecer una simple manifestación emocional propia de aquellos momentos de odio y ceguera, la verdad es que la citada afirmación encerraba un significado mucho más profundo y trascendental. Los jueces, dice el mayor, que ignoraba si sucedió lo mismo con aquella masa humana, inculta y vociferante, conocían muy bien lo que decía la ley mosaica a este respecto. La Misná, en su orden 4, especifica textualmente que en los procesos de pena capital, la sangre del reo y la sangre de toda su descendencia penderá sobre el falso testigo hasta el fin del mundo. Otra de las tradiciones judías afirma también que todo aquel que destruyere una sola vida en Israel, la escritura se lo computa como si hubiera destruido todo un mundo, y todo aquel que deja subsistir a una persona en Israel, la escritura se lo computa como si dejara subsistir a un mundo entero. Los sanhedritas, por tanto, eran plenamente conscientes del valor y de la gravedad de su sentencia, pidiendo que la sangre de Jesús cayera sobre ellos y sobre su descendencia. A partir de aquellos momentos, los hechos se sucedieron en mitad de una gran confusión, dice Jasón. Es bueno recalcar que aquellos cientos de fanáticos, en su mayoría desocupados, gente comprada por el Sanedrín o simplemente morbosos, sedientos de sangre, se echaron atrás al momento, abriendo un pasillo por el que desfiló el pelotón con los condenados. Por más que el mayor miró, no pudo descubrir a uno solo de los amigos o discípulos de Jesús. En cuanto a la muchedumbre que había gritado la liberación de Barrabás y la crucifixión del Galileo, ¿dónde estaba? Aquellos hebreos constituían una mínima parte de los 2,000 o 3,000 que podían haberse congregado minutos antes frente a las escalinatas de la residencia del procurador. Este súbito desinterés por el final del odiado rey de los judíos confirmó la hipótesis que Jasón se había planteado. La inmensa mayoría de los judíos que subió esa mañana hasta el pretorio solo llevaba una intención:
solicitar la tradicional liberación de un preso. En el fondo, les daba igual en quién recaía la gracia. Si los jueces hubiesen clamado por la libertad de Jesús, el gentío probablemente hubiera coreado el nombre del Nazareno. Una vez satisfecha su curiosidad, los miles de peregrinos y vecinos de Jerusalén se retiraron, olvidándose prácticamente quién era el condenado. Con esto hemos concluido el video. Si te ha gustado, te pedimos que te suscribas al canal, le des un me gusta al video, comentes en el mismo, pero sobre todo lo compartas con tus amigos y familiares. Muchas gracias.